Buenas noches a todos. Estamos ya listos para la clase. Ahí besos y saludos a todos. Queremos ir directamente a la clase porque tenemos mucho material para compartir. Como me suele pasar, miraba lo que tenía para dar y hablé muy poco el lunes pasado. Algunos alumnos me escribían y me decían, qué bueno, maestro, que fue lento, que fue... Y yo les respondía, no les prometo que seguiré así. Realmente hay mucho material y si voy muy lento no llegamos a cubrir. En realidad un poco el motivo por el cual fui lento creo es que era una cuestión de meternos un poco en el tema, ¿no? De ambientarnos a lo que queríamos ministrar, a lo que queríamos compartir y poder meternos en esa atmósfera, porque yo creo que hablar del uno es como meterse en otra dimensión, poder comprender una dimensión desde la cual Dios está operando. Dios no está operando hoy, o se le ocurrió operar hoy, siempre operó y debemos enfocarnos en esa dimensión y cómo Dios nos ve dentro de ese uno que también estamos nosotros, ¿no? No solo Padre, Hijo, Espíritu Santo, sino que también nosotros estábamos ahí. Siempre el doctor Ben dice que cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, siempre pensamos que ese plural de hagamos, ¿qué será? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El verbo era con Dios cuando creó, el Espíritu estaba desde la faz de las aguas, se movía, y siempre pensamos ahí en la Trinidad. Pero también tenemos que pensar que ahí mismo también estábamos nosotros en el proceso creador, porque Él antes de la fundación del mundo nos pensó, nos diseñó, nos predestinó, así que hay un todo de Dios creador, y ahí dentro de ese Dios creador también estamos nosotros siendo parte de ese proceso. Qué bueno que nos podamos sumar a esa dimensión de Dios, ¿no? Donde no somos Dios, pero el Salmo dice, ustedes son dioses con minúscula, y operamos en esa imagen y semejanza que es esa impresión divina en nosotros. Bueno, esto fue una intro, esto va de chapa, pero antes de comenzar quiero saludar a todos los alumnos de siempre, los alumnos nuevos de la escuela de verano, y hay algunos más que se están sumando en el día de hoy, porque, esperen que tengo que ajustar un poquito el micrófono ahí, creo que me voy a escuchar mejor, si no acá los microfonistas hogareños me critican por WhatsApp. Como suele pasar, ¿no? La primera clase a veces algunos o se olvidó o está de vacaciones. Encima el lunes pasado era 2 de febrero, o sea que quedó bien al inicio del mes, así que varios estaban ahí. Maestro, ¿puedo entrar? ¿Puedo iniciar? ¿Puedo empezar el lunes? Así que obviamente tenemos a muchos más nuevos, de los nuevos que empezaron el otro día. Espero que todos hayan hecho la tarea de escuchar la clase 1, porque si no se nos van a perder un poquito. Y si no la escucharon hoy, no hay problema, estoy hablando a los que son nuevos de hoy, que empezaron solamente hoy, no hay problema, pero escúchenla, está ya en el canal en modo abierto, porque les va a ayudar a poder comprender cosas que hoy vamos a pasar un poco rápidamente, no nos vamos a detener en tanto detalle. Estábamos analizando Juan capítulo 17, y hablábamos de que era una oración totalmente apostólica, una oración donde se revela este ser uno de Hijo y Padre, y que esta misma relación, esta misma simbiosis, por así decirlo, este mismo fusionarse del Hijo con el Padre, Jesús dijo en una instancia en Juan, después lo tenemos el versículo, el Padre y yo somos uno, ¿no? Así directamente lo dijo. Y este ser uno del Padre y del Hijo, Él lo vuelca a nosotros. Lo presenta delante del Padre en la oración apostólica de Juan 17, presenta el deseo del corazón de Jesús de que esta misma relación de total, por así decirlo, simbiosis, fusión, derretido el Padre en el Hijo y el Hijo en el Padre, en el cual no se llega a distinguir quién es uno y quién es el otro, o cuesta a veces ver, aunque los dos tienen diferentes
funcionalidades, eso mismo Jesús quiere que se plasme y nosotros mismos podamos vivir en esa misma dimensión. Primero los discípulos de él, que luego se convirtieron en apóstoles, pero luego él dijo, esto mismo que yo oro por ellos, no solo oro por ellos, sino por todo los que creerán a través de ellos. Y ahí venimos nosotros, porque esos primeros discípulos creyeron, hicieron otros discípulos, y esos otros discípulos, y esos otros discípulos. El sábado, por X motivo, estaba medio con insomnio y dije, voy a cumplir unos deseos que tengo de estudiar un poquito más a los padres de la iglesia. Y bueno, vi padres de la iglesia de Antioquía y me puse a estudiar con mi nuevo amigo, ¿no? Con mi nuevo amigo llamado la IA, que es la inteligencia artificial, que nos ayuda un montón. Que la mía ya es casi como cristiana, porque le doy tantos prompts cristianos que ya es casi como una alumna más de la escuela bíblica, y está así canchera mi IA. Entonces me fue ayudando con los padres de la iglesia y también es llamativo, después se los voy a mostrar, cómo esto también ellos lo mostraban, esto de la unidad, del ser uno, ellos también tenían matices interesantes y reveladores. Pero bueno, luego esos padres de la iglesia siguieron la evangelización y la proclamación del evangelio hasta que llegamos nosotros. ¿Qué quiero decir con esto? Que en esa oración de Juan 17, Jesús también nos está incluyendo a nosotros porque Él está incluyendo a los que creen, de los que creen y siguen creyendo, de que ese mensaje de manera ilimitada y tremenda se fue extendiendo en el paso de estos 2000 años, ¿no? Así que, si podés, Samantha, publicar, habíamos llegado hasta el versículo 23 y estábamos analizando Juan capítulo 17 según la versión amplificada. Casi todos los versículos eran de la versión amplificada y algunos, para darle otro matiz, utilizamos la versión de Mirror, que como les expliqué en la clase anterior, es una versión que tiene un enfoque bastante de modo parafraseo, pero que nos ayuda un montón a darle un poquito de más encuadre o color o matices, como me gusta a mí decir. Vamos a ir entonces directo al versículo 24. No estoy repasando mucho, pero sí enfatizo el pequeño modo introductorio, lo acabo de terminar de hacer, pero para dar más sustancia a lo que acabo de hablar, tienen que ir a ver de vuelta la clase 1. Que dicho sea de paso, tiene un récord de vistas, porque en 2 o 3 días ya llegó a casi las 100 vistas, y me alegro que así sea, porque necesitamos conocer y conocer la palabra y estar más en práctica, más, ¿cómo se puede decir?, entrenamiento todo el tiempo con la palabra. Entonces, 17, versículo 24, dice de la siguiente manera: Padre, Jesús, recuerden que es Jesús hablando con el Padre. Recuerden también que en la clase anterior, en la 1, expliqué las diferencias que yo veo, haciendo un paralelismo de la famosa llamada, así llamada por muchos, incluso los católicos, oración del Padre Nuestro, que es Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, etc., con esta oración apostólica de Juan 17, donde es Dios y el Padre. Después de explicarles esas diferencias a grandes rasgos, me quedé con las ganas, y creo que mientras me estaba duchando el otro día, porque me vienen así revelaciones, ideas de clases nuevas mientras hago alguna actividad doméstica. Y digo, qué lindo sería hacer un cuadro comparativo, ¿no? Parece que se lo voy a dar a la IA, porque ya que es mi ayuda y mi co-directora, le voy a poner co-directora de la escuela bíblica. No, hablando en serio, está bueno agarrar la oración de el Padre Nuestro y la oración de Juan 17, porque hay varias diferencias. Y una diferencia es que es una oración mucho más centrada en Padre e Hijo. Y en esa relación Padre-Hijo, Él nos inserta a nosotros. Siendo que la oración del Padre Nuestro, Jesús tiene mucho más un enfoque hacia el hombre per se, ¿no? Ese hombre que necesita el pan nuestro de cada día, ese ser humano que somos nosotros que necesitamos ser librados de las tentaciones, ser guardados en las tentaciones, ese ser humano que necesita saber perdonar a enemigos,
así como Dios nos ha perdonado. ¿Mm? Entonces, por eso les decía que tomen o déjenlo, pero a mi percepción personal, perdón, yo diría que es como otro nivel, que Jesús mismo se superó en su revelación y en su forma de transmitir las escrituras y en su forma de orar. ¿Por qué es llamativo esto? Cuando avanzamos en el estudio de la palabra y en la revelación, avanzamos también en nuestra forma de orar y también en nuestra forma de adorar. Estoy muy contento porque hoy empezó uno de nuestros adoradores de allá de San Martín, de la escuela en San Martín, tecladista, adorador, hermoso, y empezó en la escuela. Y yo sé que él va a coincidir con esto. Cuando uno avanza en la revelación de quién es el Padre, de quién es el Hijo, avanza también en la profundidad y en los niveles de dimensión en su oración y adoración. Porque un verdadero adorador debe conocer el corazón de Dios Padre. ¿Cómo alguien se va a poner a escribir canciones, a escribir música, a ser inspirado por el Espíritu Santo, si no está inspirado por el rema de la palabra primero? Si el rema no es el ímpetu, el impulso, lo que lo mueve a ese adorador, va a hablar cosas de su sentimiento y de su alma. Y no se lo cuenten a nadie. Pero estoy un poco cansado. Hay muchos predicadores, no solo adoradores. Hay muchos cantantes, hay muchos predicadores que le hablan más al alma que al espíritu del hombre. Y suenan lindas las canciones, y parecen lindo el verseado, no sé cómo se dice, el parafraseo, el verseo, el verseado, no sé cómo se dice, pues no soy muy bueno para la música. No me sale ahora, hay otra palabra. Pero luego decimos, ¿dónde está? Se ríe Soledad. Para mí que Soledad es música y acá la estoy pifiando. ¿Sos música, Soledad? ¿Se me no? Ah, me hizo que no. Entonces empecé a reír porque te reí. ¿Qué iba a decir? Las escuchamos, qué lindo que suenan, tocan alguna cuestión de nuestra alma, pero cuando las analizamos le faltan contenido en palabra. Y no es que contenido en palabra solamente es repetir un versículo, puede ser contenido de palabra con otras palabras que son mías, que son del escritor, son del adorador, pero coinciden con el espíritu y el rema y la revelación de la Biblia. Ese es un espíritu davídico. Entonces no olvidemos que David era un maravilloso adorador, conforme al corazón de Dios Padre, ojo, pero también era un rey, sabía gobernar, sabía ejecutar sabiduría de Dios. ¿Sí? Entonces no era solamente que agarraba el arpa, agarraba el teclado, o agarraba YouTube y se grababa David y sonaba súper lindo, sino que había plasmado esencia de Dios, genética de Dios, el sentir de lo que Dios quería transmitir, hablar y soltar en esa época y en ese tiempo. Y así deben ser los verdaderos adoradores y predicadores. De hecho, un verdadero adorador debería ser un predicador, pero a través de la música. Me derivé, no tenía preparado esto, pero se me vino a colación de cuál era el corazón de Jesús cuando, de manera tan inspiradora, presentó esta oración de Juan 17, ¿no? El otro día un hermano, un consiervo, un profeta amigo me dice, qué tremendo lo que enseñaste de Juan 17 porque encierra todo lo del reino del Padre, ¿no? En pocas palabras, enseña y como que nos da el latido del corazón del Padre, ¿no? El deseo de Jesús en su forma más pura o en su forma más vibrante. Eso siento yo, que cuando Jesús está orando, está declarando Juan 17, es como una forma vibrante de hacerlo, ¿no? Como que es su corazón abriéndose y vibra su corazón, ¿no? Y una vez escuché a alguien decir, si nosotros conocemos a un predicador, que es algún predicador de fe, y lo que ora se cumple, ora por un enfermo se sana, ora por un endemoniado se libera. Si nosotros creemos y tenemos fe que nuestras declaraciones se cumplen, ¿cuánto más las oraciones de Jesús? Es más, yo había escuchado esto en relación a esta oración de Juan 17.
La pregunta es si vas a ser parte, vos y yo, o no, de esta oración. Yo no me quiero quedar afuera de esta oración tan tremenda. Pero que se va a cumplir, se va a cumplir. Porque no hay una palabra. Miren, si Samuel habló palabras y ninguna se cayó a tierra sin ser cumplida, ¿cuánto más Jesús, como Hijo de Dios, acá ha venido a la tierra y caminando en cuerpo humano, todo lo que él habló, declaró, profetizó, oró, se va a cumplir? La pregunta es, ¿qué generación lo va a abrazar con más fuerza a ese cumplimiento de todo lo que hubo en el corazón de Jesús, plasmando lo que también hubo en el corazón del Padre? Seguimos entonces de vuelta con el versículo 24, que lo estábamos viendo en la versión amplificada, que es bien, bien interesante, porque dice, Padre, deseo, es un deseo, es un anhelo del profundo corazón de Jesús. Aquellos me has confiado, que me has entregado, aquellos que fueron como tu regalo para mí, porque tú me los concediste, están conmigo donde yo estoy para que vean mi gloria. Gloria que tú me diste, que tú me has dado, tu regalo de amor para mí, porque tú me amaste antes de la fundación del mundo. Hay un detalle que creo que me faltó, si no recuerdo mal, la clase pasada, que está en el versículo anterior. Si puedes ir un versículo hacia atrás, Samantha, es el 23, en la versión de Mirror, exactamente. Dice, yo en ellos, o sea, en los discípulos, y en todos los que creerían luego de Jesús, y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad. O sea, que hay un proceso de perfeccionamiento en esto de ser uno. Para que el mundo sepa y reconozca definitivamente que es algo definitivo, ya no hay más duda, ya no hay lugar para titubear, ya no hay nada que quede afuera y en discusión. Definitivamente es como categóricamente. Definitivamente que tú me enviaste y que los has amado como me has amado a mí. Qué manera tan preciosa. El mundo debe conocer que tú los amaste a ellos de la misma manera que me amaste a mí. ¿Lo pensamos esto? ¿Lo hemos escuchado en alguna prédica, pero lo vivimos? ¿Es el cimiento de nuestra manera de vivir, de pensar y de ver a Dios, que es un Dios que nos ha amado tanto como amó a su propio Hijo? Lo que está hablando acá es, yo estoy en ellos como tú estás en mí. Y sobre esta base, la relación de ser uno entre nosotros puede ser concluida completamente, ya un lugar de completa conclusión. Como consecuencia, el mundo reconocerá esa misión que tú pusiste sobre mi vida, dice Jesús, y conocerá que mi amor por ellos es el reflejo, como en un espejo, de tu amor por mí. Entonces, miren qué tremendo. Jesús nos dice que Él nos está amando tanto porque con el mismo amor Él ha recibido del Padre y ahora nosotros somos el depósito o el destino de ese amor. No el destino de su ira o el destino de su venganza o el destino de su enojo. Somos el destino del amor de Jesús porque el mismo amor con el que el Padre lo amó, ahora Él quiere soltarlo, plasmarlo en nosotros. Cuando Jesús ora diciendo yo en ellos, ustedes en mí, para que puedan ser perfectamente uno, lo que está haciendo en estos versículos que leímos arriba, que leímos recién, lo que está él usando es la palabra eime en griego, eimi, para referirse a ser. No está usando la palabra ginomai, que quiere decir convertirse. ¿A qué voy con esto? Eimi, eimi en griego, habla de yo soy, la esencia del ser, sugiriendo existencia sin tiempo. Usted y yo no comenzamos en el vientre de nuestra madre a existir en Dios, sino en el yo soy de Dios. Empezamos a ser una realidad para Dios. Porque dice Hechos 17:28 que en Él vivimos, en Él nos movemos
y en Él tenemos todo nuestro ser. En el uno está nuestra verdadera existencia. Y no se trata de algo en lo cual nos vamos a convertir, Hinomai, sino algo que ya somos. E-I-M-I, Eimi. Versículo 25. Oh Padre justo y recto, declara Jesús con tanto énfasis. Aunque el mundo no te ha conocido, ni te ha reconocido, ni te ha confesado jamás, yo te he conocido continuamente. Y estos entienden y saben que tú me enviaste. Al menos el pequeño grupo que me has confiado a mí como un regalo, ellos sí entienden y saben que tú me enviaste. Ahora yo te pregunto a vos, pastor, profeta, apóstol, alumno de la escuela, quien sea quien sea que me está escuchando, ¿realmente hemos entendido esto? ¿Hemos entendido que Cristo es el Hijo de Dios, enviado en cuerpo humano para traernos esa vida del Padre a nosotros? Y que Él es uno con el Padre y el Padre es uno con Él, y en esa relación de ser uno, Él nos ha metido a nosotros desde antes de la fundación del mundo, y que no es un proceso en el cual nos tenemos que convertir y llegar a ser, sino es un Eimi en el cual ya somos. Y ahí está nuestra verdadera existencia, conforme dice Hechos 17:28, que en Él, en el uno, vivimos, en el uno nos movemos, y en el uno está todo nuestro ser. 26. Les he dado a conocer tu nombre y revelado tu carácter y tu propio ser. No voy a repetir lo de la reputación, lo del apellido, todo lo que he explicado el lunes pasado, pero es interesante que lo repases para que puedas comprender qué quiere decir que Él nos ha dado a conocer su nombre, que nos ha revelado su carácter, su propio ser. Y continuaré haciéndote conocido para que el amor con que tú me enviaste, perdón, para que el amor con que tú me has amado esté en ellos también, para que lo sientan en sus corazones y que yo mismo esté en ellos. Y acá empieza a latir el corazón de Jesús, una verdadera evangelización, como compartíamos. Nuestra verdadera, potente, llena de energía, del cielo en la tierra, evangelización, porque evangelizar tiene que ver con transmitir las buenas nuevas, tiene que ser dar a conocer a este Padre lleno de amor por la humanidad, que la amó tanto a la humanidad que dio lo más preciado que tenía, que era su Hijo unigénito. Continuaré haciéndote conocido. Es el compromiso de un verdadero hijo con su Padre. Ese es el latido de un verdadero hijo. Un verdadero hijo siempre quiere dar a conocer a su Padre. Pero la versión de Mirror lo pone de esta manera y me gusta también compartírselos. Y dice, y yo he hecho la esencia de tu ser, Padre. La esencia, la sustancia de tu ser, tu ADN, tu genética, lo que verdaderamente tú eres. Eso lo he dado a conocer a ellos, para que ellos puedan conocerte a ti por nombre, o sea, por intimidad, porque nombre era pertenecer a una familia, a una reputación, a una fama que el Padre tiene. Y yo también les daré entendimiento para que conozcan que el mismo amor con el cual tú me has amado esté en ellos, así como yo estoy en ellos. Mientras preparaba la clase, pensaba y me pregunto a mí mismo y ahora les pregunto a ustedes, ¿tenemos ese conocimiento, ese entendimiento? ¿Tenemos verdaderamente el entendimiento de ese verdadero amor tan potente de Dios por su Hijo, y que su Hijo ese mismo amor lo quiere dar a conocer a nosotros, sus hijos sobre la tierra, su Hijo corporativo sobre la tierra? El día que se nos empieza a revelar la potencia tremenda de ese verdadero amor que va del Padre al Hijo, del Hijo al Padre y desde el Hijo hacia nosotros, su Hijo corporativo, su Hijo en la tierra, todo comienza a cambiar y todo empieza a ser vivido en una dimensión tan diferente, tan diferente. Ahí no hay lugar para un Dios castigador, para un Dios juicioso, para un Dios que te señala, para un Dios que te marca comportamientos y no te transforma tu ser.
ahí van cayendo un montón de imágenes para que solo una imagen sea la verdadera. No hagas dioses ajenos. A veces no hacemos dioses ajenos porque tenemos un Buda. Vieron que algunos ahora están de moda tener un Buda en la casa. A veces no tenemos imágenes ajenas porque no tenemos un santo de madera o de cerámica como cuando alguno era católico. Pero hacemos imágenes incorrectas dentro de nosotros de un Dios que no existe. Eso también es una imagen que tiene que caer en nuestras vidas porque va a impedir la verdadera imagen de Dios en nosotros y eso va, si está una verdadera, perdón, si tenemos una imagen correcta de Dios Padre, como un Padre condenador, juicioso, enojado por nosotros, con una vara, midiendo qué haces, qué no sé, para recompensarte o no recompensarte, etcétera, lo que vamos a hacer es nos vamos a relacionar mal con ese Padre. Es muy interesante algo que les prometí y ahora voy a empezar con eso. Les prometí hablarles del Ejad. Ejad es E-H-A-D. Se los escribo en el chat. Ejad es parecido a Ade, ¿no? Ejad es A-E-A, así se escribe, E-H-A-D, y habla del uno. El Ejad es el uno de Dios. Y hay una oración, la oración del Ejad, es la oración Shema. No sé hebreo, pero perdónenme si alguno sabe hebreo y yo estoy pronunciando mal. Si hay algo que no me gusta es cuando alguien arruina un idioma pronunciándolo mal, pero bueno, debería aprender hebreo. El Shema es la oración más importante y central del judaísmo. Présteme atención, esto es un poquito teórico, pero nos va a ayudar. El Shema funciona como una declaración fundamental de fe en unidad de Dios, en la unidad de Dios. Está enfocado en el uno, el Shema. La frase principal del Shema para el pueblo judío es Shema Israel, Adonai Elohinu, Elohinu, Adonai Echad. Esto quiere decir, escucha Israel, oh Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Esta es la oración Shema, que está forjada o fundamentada en el Ejad. Se repite, es la oración que ellos repiten diariamente al despertarse y antes de dormir. Y miren qué tremendo. La usan para recordarse o recordarle a sus hijos, a su familia, la conexión con lo divino. Cuando yo oro, el Shema, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Cuando yo oro y digo, escucha Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno, estoy conectándome, estoy poniéndome en sintonía con la divinidad. Aspectos interesantes del Shema. Si tienen nota, si tienen lapicera para anotar, anoten, y si no, cuando lo vean en YouTube lo anotan. Esto es una escuela. El significado del Shema es escucha. Pero en hebreo, cuando decimos escucha, quiere decir mucho más que escuchar. Tiene por lo menos 3 facetas: obedecer, atender, estar de acuerdo. Está implícito en el escuchar del Shema y del hebreo, obedecer, atender y estar de acuerdo, por supuesto, con la palabra de Dios. El Shema está contenido en la Torá y viene de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Y consta de 3 pasajes bíblicos, que ahora los vamos a ver, que enfatizan el amor a Dios, el estudio de la Torá y la obediencia a sus mandamientos. Deuteronomio 6, 4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová es uno. Por eso a los judíos en el tiempo de Jesús les costó tanto entender que él era el Hijo de Dios, porque estaban muy forjados, muy fundamentados en la Shema. Y acá hay también una revelación y una enseñanza para nosotros. La escuela de las escuelas, y sobre todo desde que empecemos, aquellos que inicien el ciclo lectivo en marzo y los que son alumnos van a dar fe de esto, vamos a enfatizar en muchas doctrinas y vamos a ser muy radicales en varias doctrinas. Pero nunca una doctrina te tiene que hacer tan estancado y tan aferrado a esa doctrina
que luego pueda ser un obstáculo para conocer el consejo total e integral de Dios. Porque todas las doctrinas tienen que revelarte a Cristo y no enamorarte de una sola en aislamiento a otras. Porque ahí vinieron las herejías, las sectas, las denominaciones desenfocadas o desequilibradas. Y esto ocurrió desde el tiempo de los judíos, porque ellos se enfocaron tanto que Jehová es uno, Jehová es uno, Jehová es uno, que si Jehová es uno no puede tener un hijo. Entonces a Jesús lo rechazó. Así de simple. Y eso les causó no recibir al enviado. Entonces, aferrarte a una sola doctrina y enamorarte de esa doctrina, hay gente que se enamoró de la doctrina de la prosperidad y todo es prosperidad, todo es prosperidad. Hay gente que se enamoró de la doctrina de la sanidad, todo sanidad, todo sanidad. Otros que se enamoraron de la doctrina de la fe, todo es fe, todo es fe. Hay otros que se enamoraron de la doctrina de la santidad, hay que ser santo y santo, santo, y dejaron de lado otras cosas. Y el consejo de la palabra es un consejo integral, completo. No podemos enamorarnos, apasionarnos de uno, porque es cuando uno se enamora de algo, deja algo, ¿no? Es un principio, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Cuando un hombre que realmente ama a una mujer, se juega por una mujer, se supone que deja a todas las otras. Y así son algunos predicadores, o fuimos algunos pastores también en nuestros tiempos de equivocaciones. A veces nos enamoramos tanto de una doctrina, o tanto de una revelación que nos sirvió, que nos dio fruto, que vimos las consecuencias, que vimos todo, que dejamos de lado otras cosas, descuidamos otras cuestiones, y la enseñanza de la palabra debe ser integral y balanceada. Y esto es algo muy interesante que lo apostólico viene a hacer, a traer equilibrio a la casa del Señor. Y a derribar las mesas, a volcar las mesas de los cambistas, a tirar las mesas, porque todo se trata en última instancia de mesa, y cuando hay una mesa incorrecta, hay que volcarla, hay que dar la vuelta, cuando hay malas intenciones, malas motivaciones. Entonces, si valoramos y amamos y nos enamoramos tanto de una mujer, se supone que se cierran nuestros ojos a otras. Y así fuimos también para las cuestiones del reino. Ojo con esto. Volvemos al Shamá, que está contenido y proviene de la Torá. Proviene, por ejemplo, de Deuteronomio 6, del 4 en adelante. Y leímos recién Deuteronomio 6:4. Obediencia siempre tiene que estar unida a mandamientos y amor para la mentalidad de los hebreos. En la práctica, esto es un mitzvah, o sea, un precepto. Recitarlo al menos 2 veces al día, recitar la oración Shema 2 veces al día, y a menudo, cuando lo hacen, se cubren los ojos con la mano derecha al decir la primera frase para concentrarse. Luego está el Mezuzá, que es la oración escrita a mano, y se coloca dentro de la Mezuzá, que es una caja pequeña fijada en los postes de las puertas de los hogares judíos como un recordatorio constante. Constantemente debemos recordar: Jehová es uno. Nuestro Padre es uno. Nuestro Padre se mueve en la dimensión del uno. ¿Cuál es el contexto? El Shema representa el monoteísmo del pueblo judío. Y es, a menudo, la última declaración de fe recitada en momentos de peligro o de muerte. Como les dije, 3 pasajes que incluyen la oración Shema. Uno es Deuteronomio 6:4, que ya lo hemos leído, pero vamos a seguir porque leímos solo el 4. Vamos a volver a leer el 4 en adelante hasta el 9. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová es uno. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Repetís el Shama a tus hijos? ¿Repetís que Jehová es uno, que es nuestro Padre? ¿Repetís a tus hijos al despertarse, al levantarte, al salir, cuánto los ama Dios? Y las hablarás de ellas estando en tu casa. ¿Hablas de la bondad de Dios en tu casa? ¿De cuán bueno ha sido Dios? ¿Cuánto te ha protegido? ¿Cuán fiel has sido? ¿Cuánto tu vida ha sido transformada y restaurada? ¿Lo hablas cuando te dan un micrófono en una campaña evangelística y toman testimonios? ¿O lo hablas en tu casa? Las repetirás a tus hijos, dice. No en el culto de los domingos.
Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. O sea, rutinariamente, habitualmente. Versículo 8, miren qué interesante. Y las atarás como una señal en tu mano, en tu mano, en tu mano. Y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Donde mires, tenés que ver el Shema. ¿Hemos enseñado, me pregunto, lo suficiente? ¿O estamos enseñando a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestro círculo de influencia a amar la palabra, a estudiar la palabra? Mucha expansión, mucho evangelismo, grupos celulares, milagros, señales, obras de bien, caridad. Está todo muy bueno y necesario. Pero a veces tenemos una iglesia con poco fundamento, poco forjada en la palabra porque hubo poco estudio en la palabra. El enfoque de los hebreos, del pueblo de Dios, el enfoque desde el principio era conocer la palabra, conocer la Torá, conocer la palabra que ellos tenían acceso en ese momento. Y este Shema era esa manera de centralizarse o radicalizarse en estudiar día y noche, entrando y saliendo, en todos sus hábitos cotidianos, que Dios era uno y ese Padre amoroso por sus hijos. La otra instancia o el otro pasaje conectado con esta Shema es Deuteronomio 11, del 13 al 21. Si Samantha lo tiene, lo va a publicar, que dice de la siguiente manera: y si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos, con precisión, por eso es bueno seguir los videos de la escuela, tener los libros digitales. Dicho sea de paso, para algunos que andan pidiendo, queriendo, oren para que se pueda concretar y sigamos avanzando como equipo de la escuela, porque tenemos ganas también de empezar a imprimir los libros, no solo tenerlos digitales, va a ser opcional, pero muchos los desean tener en sus manos y está bueno estudiar con libro en mano. Obedecer con cuidado, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Para los que anotan y quieren subrayar, yo subrayaría los verbos obedecer, amar, servir, y Dios promete darnos. 14. Y yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Guardarás, pues, que vuestro corazón no se infatúe, o sea, no se agrande, no se vanagloríe, y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Justamente antes hablamos de eso, de no sernos dioses ajenos. ¿Qué está enfatizando? Amar y servir. 17. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia ni la tierra de su fruto y perezcáis pronto de la buena tierra que os Jehová les da. Por tanto, miren qué interesante el 18. Pondréis estas mis palabras, este Shema, en vuestro corazón, en vuestra alma, y las ataréis en vuestra mano, y serán frontales en vuestros ojos. Y las enseñaréis a vuestros hijos. De vuelta, lo de enseñar. Miren qué importante era y es para ellos el enseñar. Y a veces pensamos que el enseñar a nuestros hijos está a cargo de, bueno, va a una escuela cristiana y le enseñan en la escuela. Va a la escuela dominical los domingos, le enseña a la maestra de escuela dominical. No, está a cargo tuyo. Tú eres el sacerdote que Dios puso en tu familia primero y principal, antes que al pastor, antes que al líder del grupo de niños. Enseñaréis a vuestros hijos hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos. Escuchen, tu casa debe tener una inscripción. La inscripción tiene que ver con que tu casa esté forjada de los principios de la palabra. Y esto va a dar por resultado algo tremendo y hermoso, que dice que para que vuestros días y los días de vuestros hijos sean tan numerosos sobre la tierra, que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar. Y serán días
de los cielos sobre la tierra. Todo lo opuesto a lo que a veces nos han enseñado o nos han impartido cuando nos hablaban de una estación más pentecostal o más de, bueno, sálvense porque un día hay que ir al cielo. No, hay que traer el cielo a la tierra. Padre nuestro que estás en los cielos, venga a nosotros tu reino acá en la tierra. Y que ellos sean uno, el 17, aquí en la tierra. Tremenda esta oración Shema, que quiere que los días, el deseo es de que los días de los cielos sean vistos sobre la tierra. El otro pasaje es el de Números 15, que 15 del 37 al 41. Dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos por sus generaciones. Dios es un Dios de generaciones. ¿Ven que nunca es un Dios individualista y pensando solo en vos? Ese es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tiene sentido con Isaac, Isaac tiene sentido con Jacob, Jacob tiene sentido porque hay 12 tribus. Tu vida tiene sentido cuando vas forjándote y te vas plasmando en lo que vos vas recibiendo y aprendiendo en tus hijos, en tus nietos, etc. Por sus generaciones y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul. 39, perdón. Y os servirá de franja para que cuando la veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. O sea, siempre nuestros ojos tienen que estar colocados en Él y no en nuestra condición humana. ¿Mm? Eso es lo que está queriendo decir en breves palabras. ¿Qué está sucediendo aquí? Hay un oír que se debe activar, hay un escuchar. Y recordemos que en hebreo la palabra oír implica escuchar, entender y hacer. Si no haces en la mentalidad esta de los hebreos, en la mentalidad de Dios, el no hacer en la mentalidad Shema, el no hacer implica que no has oído. Así se lo considera. Esta palabra sobresale en el Shema. El oír es algo que sobresale, que es recurrente en la oración Shema, junto con la palabra uno. La palabra hebrea para uno es Ehad, la que les mostré en el chat, E-H-A-D. Y significa uno unido. Uno unido. Jesús oró por el uno. Jesús oró por el uno unido. Él oró para que el uno fuera una realidad, no solo entre él y el Padre, que ya lo era, sino en sus discípulos y en todos aquellos que consecutivamente a través de los tiempos creyeran como los discípulos creyeron. ¿Cuántos saben que cuando Jesús oraba lo hacía creyendo como que ya lo tenía, como que ya era de él, como que ya era parte, como Abraham, que oró, que declaraba, que hablaba y que creía en las cosas que no eran como si fuesen? ¿Cuánto más Jesús? Si él oró, se cumple, no hay chance. La pregunta es, como dije antes, ¿seremos parte de este Ejad? Porque cumplir es un hecho que se cumplirá. ¿Seremos parte de ese cumplimiento? Jesús oró por el Ejad y el Ejad se cumplirá. Por ejemplo, oró en Juan 17:11, diciendo, y ahora que ya no estoy más en el mundo, pero ellos aún están en el mundo, y yo estoy viniendo a ustedes, Padre Santo, guarda en tu nombre, o sea, guarda en el conocimiento de ti mismo a quienes me has dado, para que ellos puedan ser uno como nosotros somos uno. Y también Jesús oró por el Ejad, versículos más adelante, en el 21 del 17, diciendo para que todos sean uno. No los pastores, no los apóstoles, todos, Padre, así como tú estás en mí, yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. A la inversa, quizás nos deberíamos preguntar, si el mundo no está creyendo como esperamos que crea, ¿seremos nosotros los responsables de no estar viviendo en la dimensión del uno como deberíamos estar viviendo? O sea,
conscientes, despiertos de esta dimensión? ¿No será que estamos medio de costado, medio como no tan alertas, no tan despiertos a esta dimensión? ¿Por qué? Porque dice que cuando el mundo vea, dice que tú estás en mí, yo en ti y ellos están en mí, el mundo va a creer que yo soy el enviado, que yo soy el Mesías. Entonces, estar forjándote en esta dimensión del uno hace y va a provocar que eso lo contagies en otros y eso luego produzca que el mundo crea, que tu mundo alrededor crea. La clave para que el mundo crea que Cristo es el enviado o es el Mesías está en el uno. Declaración del uno, Juan 10:30. Jesús dijo, el Padre y yo somos uno. El Padre y yo somos Ejad, somos uno. Ahora, les prometí también, si no mal no recuerdo, el lunes pasado, hacerles una simple comparación entre uno y unidad. ¿Por qué esto? Porque a veces un club de fútbol, un club social, quieren tener unidad, los padres que van a llevar a los chicos de egresados o que están armando algo en los grupos de WhatsApp, buscan algún tipo de unidad. Cosa imposible, ¿no? Porque si hay algo que no hay unidad son los grupos de WhatsApp de los padres. Pero también los grupos de pastores o de diáconos o de pastores de alguna región a veces oran por la unidad, tratan de tener unidad, pero a veces muy pocos logran ciertos niveles de unidad en el espíritu y en enseñanza, en doctrina, etcétera, y distan bastante en el espíritu del uno. Entonces hice un pequeño estudio para mostrarles la diferencia entre unidad y uno. Y para mostrarles que Jesús en Juan 17 no está hablando de unidad, está hablando de algo más fuerte y algo más tremendo, que es el uno o el ejad. Unidad tiene que ver con combinación o recolección de partes en un entero. Unidad es algo completo o íntegro. Unidad es lo opuesto, miren qué lindo, acá está en un cuadro. Unidad es lo opuesto a estar dividido. Pero la definición de unidad no incluye carácter, doctrina y propósito. Estar en unidad o en unión es juntar dos partes o más en un todo. Sin embargo, cuando hablamos del uno, estamos hablando de un concepto bíblico que no se trata solamente de amontonar o juntar, sino que encierra carácter, doctrina y propósito. Ejad, Dios es Ejad, Dios es uno. En el concepto bíblico no es solo juntar o amontonar, tiene que ver con uno en carácter, uno en doctrina, uno en propósito. Ejad expresa acuerdo, unidad entre personas como una unión compuesta. Es decir, pueden ser muchos, pero es uno. The many members body, uso el inglés porque es más claro en esto, es el cuerpo de Cristo, pero que tiene muchos miembros. Cuerpo es uno, pero tiene muchos miembros. Todos dentro del uno. Esto significa una combinación de elementos que constituyen un todo completo. Dios es uno, pero no es una sola persona. El Ejad afirma pluralidad en la Trinidad. Haciendo un paréntesis, vale decir esta aclaración. Siempre se ha usado la palabra Trinidad, por mucho tiempo en la Iglesia, que viene del concepto de que Dios es uno, pero a la vez Dios es trino, por las tres personas que integran la Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Él es Padre, pero es Dios. Él es Hijo, pero es Dios. Él es Espíritu Santo, pero es Dios. ¿Son los tres iguales? Los tres son Dios, pero los tres tienen diferentes funcionalidades en su rol, en su ejecución, en la forma de expresarse, revelarse y tratarnos a nosotros. No es lo mismo el Espíritu Santo, no es lo mismo Jesús, no es lo mismo Dios Padre. Ahora, cuando les digo que vale este paréntesis o esta aclaración, me refiero al término Trinidad. No está mal el término Trinidad para describir estas tres personalidades, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo.
Sin embargo, ¿sabían o se pusieron a preguntar alguna vez? ¿Sabían que la palabra Trinidad no existe en la Biblia? No hay ningún versículo de la Escritura que hable de la Trinidad. La hablamos en nuestros púlpitos, en nuestros institutos bíblicos, hablamos de la Trinidad como algo que damos por hecho, pero no es un término que los versículos bíblicos usen. Y les voy a dar un poco rápido el origen de esta palabra Trinidad, que viene y proviene del latín trinitas, que significa triple o conjunto de tres. En la teología cristiana, la palabra Trinidad se usa para expresar el misterio de Dios, de un solo Dios, en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El término aparece por primera vez hacia fines del siglo II, sobre todo en los escritos de Teófilo de Antioquía. Dentro de los padres de la Iglesia, o de los padres de Antioquía también, tenemos a Teófilo, quien empleó el vocablo griego trías para referirse a Dios, al verbo y a la sabiduría. Si rastreamos, ahí aparece. No aparece en los escritos bíblicos. Dijimos también que en latín era trinitas, que deriva de trinus, que es tres, y del sufijo cualidad de tres. El sufijo tas, trinitas, trinus, tas, cualidad de tres. Literalmente quiere decir eso, cualidad de tres. O sea, es una condición, el carácter de esta palabra Trinidad nos habla de este trío. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, pero la doctrina se fundamenta en textos que representan o que presentan al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, como dijimos antes, sobre todo con Teófilo de Antioquía, que introduce este término del trías. Luego Tertuliano, en el siglo III, populariza en latín la palabra trinitas en sus escritos teológicos. En el siglo IV, entre el siglo IV y el V, los concilios ecuménicos, por ejemplo, el de Nicea del 325 o el de Constantinopla del 381, consolidan esta doctrina trinitaria frente a herejías como el arrianismo. O sea, solidifican esto del Dios trino para defender otras doctrinas, herejías del mundo cristiano que se estaba viviendo entre esos siglos, el cuarto y el quinto. Significado teológico. Habla de una unidad, un solo Dios en esencia. Habla de una distinción, tres personas divinas reales, pero distintas al mismo tiempo. Habla de una consustancialidad. ¿Qué quiere decir? Padre, Hijo y Espíritu Santo comparten la misma naturaleza divina. Muy interesante, espero que lo puedan captar. Cuando lo vuelvan a escuchar por YouTube les va a traer más sentido. En resumen, Trinidad es un término teológico acuñado en la iglesia primitiva para dar lenguaje al misterio revelado en la Biblia. Un Dios único en tres personas distintas. Por eso es interesante lo que yo les decía al principio de la clase, que el sábado a la madrugada me puse a estudiar. Algunos padres de la iglesia que trajeron luz a varias cuestiones y empezaron a poner terminología a varias cuestiones, como hoy el doctor Ben u otros apóstoles globalmente lo están haciendo, porque esas formas que ellos tenían y que otros apóstoles tienen en este tiempo es para ir en contra de algunas herejías o algunos malos conceptos que quieren contaminar a la iglesia. Y esto fue un ejemplo. Defender el Dios que es uno, pero tiene tres personas que son distintas, aunque las tres comparten su misma naturaleza o esencia divina. Ejemplo de términos que sí aparecen en la Biblia y que apuntan a ese mismo concepto. Y con esto vamos a ir cerrando la clase de hoy. Si bien, como dije antes, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, aparecen otros términos símiles que apuntan a esto. Por ejemplo, Hechos 17:29 dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, a plata o a piedra, a escultura de arte y de imaginación de hombres. ¿Cuál es la palabra clave? Divinidad. No está hablando de Trinidad, pero encierra en parte este concepto que yo les hablaba. Naturaleza divina, naturaleza de Dios.
desplegada, mostrada en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Otro versículo que nos habla, que contiene una palabra que sería en paralelo, que no usa la palabra Trinidad, pero usa una palabra de un contenido similar, está en Romanos 1:20, que dice de la siguiente manera. En la versión Reina Valera 1995, dice así: lo invisible de él, o sea, de Dios, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa. Acá está hablando de que la misma naturaleza te habla de Dios. Al ver la majestuosidad, miren, fuimos a San Martín de los Andes, la majestuosidad de los lagos, de las montañas. Cuando vemos no sé, vamos a Misiones, que están las cataratas del Iguazú, vamos a tantos lugares bellos, majestuosidad del océano, de cómo se eh, desata una tormenta, cómo cuestiones naturales, no sé, el mismo pensar la concepción de un bebé en el vientre de una madre. Hay tantas cosas que nos muestran visiblemente por medio de la creación el eterno poder y la deidad. ¿Qué es la deidad? Ese concepto que luego acuñaron usando la palabra Trinidad. En realidad, en los términos bíblicos nos hablan de divinidad o de deidad, que viene a ser algo parecido. El mismo versículo, pero en la versión NTV, la nueva traducción viva, dice: pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra, por medio de todo lo que Dios hizo. Ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina, así que no tienen excusa para no conocer a Dios. Y acá, ¿cuál es la palabra clave? Ahora, si Samantha lo puede mostrar en la diapositiva, hay varias cuestiones para ver acá, pero la palabra clave, si ustedes quieren subrayar, es naturaleza divina. En los versículos anteriores la palabra clave era deidad, divinidad. Acá es naturaleza divina en esta versión. Naturaleza divina tiene que ver con una genética, con un ADN divino. Ellos pueden ver a simple vista. O sea, ¿qué pasa? Que toda la creación, todos han visto los cielos y la tierra por medio de todo lo que Dios hizo. O sea, todo lo que Dios hizo y está a nuestro alrededor, nos están desplegando las cualidades de un Dios que no se lo puede ver a simple vista. Aunque a Él no se lo puede ver a simple vista, se puede ver lo que Él hizo. Y cuando vamos y miramos a nuestro alrededor y miramos hasta nuestra propia fisiología, organismo, anatomía, decimos: esto lo tiene que haber creado un ser superior. Lo invisible de Dios se hace patente o visible. ¿Qué se hace visible? Su eterno poder, su naturaleza divina. Es decir, su divinidad, su deidad, su Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, por medio de la creación. Así que no tienen excusa. Creo que hay un versículo más, si no recuerdo. Ah, sí, hay otro tremendo. Y acá otra dimensión. Colosenses 2:9. Con esto ya terminamos. Colosenses 2:9 dice simplemente algo que para mí hace tiempo tomó más y más fuerza. Dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ya se habrán dado cuenta que la palabra clave, ¿cuál es? Deidad. Colosenses. Pero les quiero agregar algo más. Como esto es una escuela, lo voy a buscar en vivo. ¿Me permiten? Estoy con la compu ahora. Quiero buscar en vivo. Hay algo más para añadir en Colosenses 2:9. Dicho sea de paso, mientras voy buscando, el otro día alguien me preguntaba, vamos a ver si armamos un video para ayudarlos a buscar o a usar aplicaciones en diferentes plataformas para que puedan ser más dúctiles a la hora de estudiar la palabra. Después les voy a hacer un video para no perder una clase en eso, porque tenemos muchos temas para desarrollar. Vamos a tener un video explicativo, se me ocurrió el otro día.
Versículos anteriores de Colosenses capítulo 2 está hablando. Digo esto, dice el versículo 4, digo esto para que nadie les engañe con argumentos que parecen convincentes. Aunque estoy físicamente ausente, o sea, Pablo no estaba con ellos hablándoles, los acompaño en espíritu y me alegro ver su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por eso, dice el 6, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados, edificados en Él, en Cristo, confirmados en la fe como les enseñó Él, llenos de gratitud. 8. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía, que siguen tradiciones humanas. ¿Qué dijimos? Que algunos padres de la iglesia, apóstoles y de la iglesia primitiva y de hoy, Dios los levanta para defender a la iglesia de diferentes herejías. Y ahí viene el contexto del 9. Dice, volvemos a leer el 8. Cuídense de que nadie los cautive con vana y engañosa filosofía que sigue tradiciones humanas, la que está de acuerdo con los principios de este mundo y no conforme a Cristo. ¿Qué hablamos antes? Que aún los adoradores tienen que tener adoración conforme a Cristo, que revelen a Cristo, y no su sentimiento, no su humanidad, no su alma. Y acá está el 9. Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. En Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Además, en Él fueron circuncidados no por mano humana, sino con la circuncisión que consiste en despojarse del cuerpo pecaminoso. El versículo era Colosenses 2.9. Volver a publicar, Samantha. ¿Qué decía 2.9? Porque toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. ¿Para qué les hice todo este recorrido? Para que lo puedan ver en contexto. Ahí lo tienen en la filmina. Grábenselo. En Él. ¿Quién es ese Él? Si vamos al contexto, está hablando de Cristo. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Pero no nos podemos quedar en el 9. Porque luego el 10 dice, en Él, o sea, en Cristo, de vuelta, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. O sea que la plenitud que está en Cristo ahora está depositada en nosotros que somos su cuerpo. La misma plenitud de la cabeza está en el cuerpo. Está en la cabeza, está en el cuerpo. Como dice el apóstol Juan. Tal como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y eso es lo tremendo. Que los versículos anteriores hablaban de esa divinidad o de esa deidad, que usamos la palabra divinidad y deidad para mostrarles que no se usa la palabra Trinidad, aunque fue bien utilizada para defender herejías en la iglesia primitiva. El verdadero concepto es divinidad, deidad y naturaleza divina, que habita en el Padre, que habita en el Hijo y que habita en el Espíritu Santo. Pero ahora Pablo añade algo más y dice, esa misma divinidad habita en ustedes, no solo en Cristo. En ustedes, no solo en Cristo. Si algo, todo lo que venimos enseñando, llega a ayudarnos a entender con más potencia esto, algo habremos logrado en esta escuela de verano. Algunos, para hablar del concepto de ser uno en Dios, usan el término unicidad. Este es un término que lo voy a desglosar en la próxima clase, así los dejo con ganas. Pero en realidad la Real Academia habla de unicidad como calidad de único, antónimo de pluralidad. Es decir, que no es un término del todo preciso. Según la IA, según la inteligencia artificial, hay una diferencia entre uno y unicidad. Y se puede entender mejor si lo colocamos de esta manera. Uno se refiere a unidad numérica o la noción de un ser, entidad o realidad singular. Es un término que indica cantidad, lo opuesto a múltiple. Pero, vistos del plano de la Biblia o de la parte espiritual, el uno puede designar la fuente originaria de todo lo que existe, o sea, Dios. Dios es uno, afirmando que no existe ningún otro fuera de Él. Por eso no habrá ningún Dios ajeno al cual sirváis o adoréis. Sin embargo, la unicidad, aunque algunos la usan como un sinónimo para explicar el concepto o el espíritu de Juan 17, no es tan preciso, porque unicidad se refiere a la calidad de ser único
irrepetible e incomparable. No es tanto lo que tiene que ver con números, sino en propiedad existencial o esencia. Unicidad tiene que ver con que único en su naturaleza y atributos. La unicidad de Dios es que no hay otro como Él. Dios es uno en el concepto de que otros dioses ajenos no tienen nada que ver o no tienen poder como Él, no son creadores, etcétera, son una mentira. Pero Dios también, cuando hablamos de la unicidad de Dios, hablamos de que en su naturaleza y en sus atributos no hay otro igual a Él. Significa que no, que es incomparable. Esa habla la unicidad de Dios. Por eso cuando el Salmo dice, ustedes son dioses, lo dice en minúscula. ¿Por qué? Porque somos la expresión de ese Dios. Tenemos el ADN de ese Dios. Tenemos la imagen y semejanza de ese Dios. Pero Dios es uno. No somos Dios. No tenemos la soberanía de Dios, aunque Él nos delega su autoridad, nos delega su poder. Hoy escuchaba a mi padre espiritual, el doctor Ben, hablando del versículo que dice que la tierra y su plenitud, todo es de Dios. Y él decía, el chiste decía, ni tu esposa es tuya, todo es de Dios. Todo lo que hay en la tierra, todo lo que te rodea, es de Dios, porque Él es el autor y creador de todo, y todo le pertenece a Dios. Ahí está su atributo de unicidad, su atributo de majestuosidad, su atributo de soberanía tremenda. Dios es Dios y no hay otro como Él. Pero nosotros tenemos su ADN, su expresión, somos su manifestación, somos la continuidad de lo que Cristo inició, porque dice que somos su cuerpo. Pero no nos olvidemos, Él es la cabeza. Y la cabeza decidió desplegar, soltar, llenarnos de su plenitud. Ahora nos toca a nosotros ser buenos mayordomos de esa plenitud. Por eso también nuestra adoración cambia. Hoy no hay lugar o necesidad de lléname, Señor. Ya estás lleno, ya estás pleno. ¿Con qué estás pleno? Con el uno. Porque entendemos que tenemos que vivir en esa dimensión. ¿Y para qué vamos a hablar de ser llenos de la plenitud de Dios si ya el apóstol Pablo lo dijo en Colosenses? Ustedes tienen esa plenitud, porque Él es la cabeza, conforme a lo que hay en la cabeza, así fluye lo que hay en el cuerpo. Cualquier persona que está en un estado crítico de salud, aunque su cuerpo funcione, pero su cabeza dejó de funcionar y ya no está consciente, está ya en otra esfera y en otro plano, aunque por ahí le pueda funcionar un hígado o un riñón. Porque no funciona la cabeza, no tiene sentido. Día tras día se va a ir deteriorando ese cuerpo hasta llegar a una muerte completa. O sea, el día que la cabeza dejó de operar, de funcionar, dejó de mandar órdenes, dejó de dar emisiones y reflejos, va en un periodo de deterioro de ese cuerpo hasta que deje de existir sobre esta tierra. Esa es la parte negativa. La parte positiva, yendo al plano espiritual, si la cabeza funciona bien, que es Cristo, y si vos estás bien posicionado en esa cabeza que es Cristo, que ahí Colosenses está enseñando y es para volverlo a meditar, si estás bien ubicado en esa cabeza, vas a funcionar de acuerdo a la cabeza, porque Él te dirige. Los amo un montón. Ya saldrá grabada entre miércoles o viernes, antes que termine la semana, sale grabada esta clase para que la vuelvan a repasar y vuelvan a meditar y profundizar en lo del uno. Bendecidos a todos.